Qué gusto saludarlos. Estamos arrancando un esfuerzo informativo periodístico. Esto se llama Sin Anestesia. Es un podcast donde vamos a hablar precisamente sin tapujos, sin mascarillas y no vamos a filtrar ninguna información. Las cosas como son se tienen que decir siempre. Y en este ejercicio periodístico, bueno, pues, ¿qué les puedo decir? Les presento a alguien que ni siquiera necesita literalmente presentación. Es el maestro periodista Israel Medina. Mucho gusto, Israel. No, Fabio, Alex, un gustazo compartir con ustedes este espacio. Y el señor legislador de los medios, el señor Alejandro Rubalcaba. Alex, muchísimos años cubriendo el Congreso, pero además estás en las historias, corresponsal de Milenio, y en fin, muchísimas coberturas y para distintos medios aquí en Yucatán. Pues sí, vamos empezando un nuevo proyecto periodístico y a darle. Bueno, servidor Fabio Fuentes, gracias, y vamos a empezar entonces este ejercicio periodístico. Bueno, Sin Anestesia salió literalmente de la inteligencia artificial, ¿verdad? Es correcto. Pero bueno, vamos a ver aquí cómo nos da. Isra, vamos de lleno a la materia. Vamos a entrar de lleno a lo que nos truje. Cecilia Patrón, qué rápido se fue ya un año, ¿no? Desde que rindió protesta allá en la Emiliano Zapata Sur y ya pasó un año y bueno, empezamos a ver pues algunos anuncios, ¿no? Donde la chula nos dice que ha rehabilitado más de 100 kilómetros de vialidades en la capital del estado, pero sabemos que también ya empieza a darse un entorno político, ciertos comentarios que vienen de funcionarios del gobierno del estado, que yo pavimento mejor, que yo me gasto menos dinero, que a mí me cuesta menos, y creo que ya empieza a darse por ahí pues no puedo decir una guerra, pero sí algunas pataditas por debajo de la mesa, ¿no? En fotos. Además, una guerra de fotos a redes sociales. Ha sido un año intenso como es la personalidad de Cecilia, que es hiperactiva, es una mujer luchona, trabajo político fuerte, y eso se refleja en el sello de la administración. Le ha tocado recibir una serie de herencia, no sé si maldita, como se dice, pero los baches, a lo mejor el PAN, no lo dicen con todas sus letras, pero entró en una zona de confort y se dejaron atender temas como el bacheo, como darle una adecuada pavimentación a las calles. Hay que decirlo también, son muchos años de vialidades ya antiguas, 30, 40 años, y lo que se requiere es una inversión a fondo. Hoy vemos esta pues competencia, ¿no? Se puede decir de bacheo, ¿quién lo hace mejor? Lo importante es que la gente gane. Que gane la ciudadanía, ¿no? Que es lo más importante. Es decir, con maquinaria propia y con personal propio. Esto nos permite ahorrar recursos, eficientar el dinero y el tiempo y así atender más calles. Con respecto al precio justo por un trabajo de calidad que el gobierno del estado paga en 444 pesos alrededor el metro cuadrado, a diferencia del Ayuntamiento de Mérida que tiene contratos donde se paga por más de 500 pesos el metro cuadrado por el mismo trabajo. Y aclaro, lo que esta imagen nos muestra es que en Mérida no se componen baches, solo se ponen parches. Alex, pero tú tienes, como siempre, un ángulo. Otro ángulo. Fíjate, otros datos. En la pasada elección tuve la oportunidad de trabajar como fotógrafo en las calles en las elecciones. Y uno de los reclamos de la gente era el agua, los baches y el predial. El presidente de aquel entonces del Congreso, Víctor Hugo Lozano, andaba en las calles promocionándose para ser legislador. Y una vecina le dijo aquí de la colonia Manuela Ávila Camacho, le dijo, o me bajas el predial o voto por Morena. ¿Y qué crees que pasa? Votó por Morena. Cuando ahora ese día los baches era el principal reclamo. Obviamente Cecilia empieza a trabajar con esto, pero pues desafortunadamente, como comenta, las calles son muy antiguas y es muy difícil cambiarlas todas de la noche para la mañana. Y es que es bache sobre bache sobre bache y queda, la verdad, aunque arreglen un bache, pero ya la calle está completamente deteriorada. Y podemos hablar de la Mercedes Barrera, del fraccionamiento Serapio Rendo, Cualquier punto de la ciudad. Dicen, es que en el norte, no, también en el norte, incluso váyanse a meter a Cholul, váyanse a meter incluso a Temozón, allá por Sitiá, y vamos a encontrar esta circunstancia. Pero bueno, para Cecilia Patrón es finalmente su carta de presentación del primer año, ¿no? Recibimos una ciudad prácticamente como cráteres lunares y 100 kilómetros. Habrá quien lo ponga en cuestionamiento, eso va a pasar siempre y siempre con esa sombra de que cada vez se empieza a ser más amplia, ¿no? De que el gobierno del estado dice, ay, nosotros queremos también la capital, que es Mérida, pues finalmente es la joya de la corona, ¿no? Definitivamente Morena está construyendo
el camino hacia la joya de la corona. Habrá que ver con qué elementos, qué ofertará en el 2027. Vemos por ahí algunas figuras que empiezan por ahí a aparecer, pero todavía falta. Esa es una carrera de fondo, es como un maratón y habrá que aguantar hasta el 2027 a ver cómo llegan, si no, algunos sin aire. ¿Quién te gusta del Congreso para que diga, yo voy por Mérida, yo la quiero para Morena? Ninguno. Desaprobados de entrada. Difícilmente los legisladores que son de Morena o afines no tienen ese perfil para Administrar la ciudad. administrar la ciudad. Necesitan un candidato que sí sea de ellos, pero O candidata, no sabemos. pero realmente ahorita no tienen un perfil del Congreso, uno de los diputados, no hay ningún perfil. Nadie. Sí, habrá unos muy colmilludos, pero no dan el ancho como para tener esa empatía y convencer a la ciudadana que vote por él. Y además, en cuanto a la reforma político-electoral, pues sería el último año en el que se podrían reelegir, ¿no? Porque lo vemos que para el 2030, entonces si tienes la oportunidad de repetir 3 años más en la curul, pues que es probable que mejor te amarres a esa posición y no arriesgarte, ¿no? Finalmente a buscar algo que no tienes tan certero. Bueno, pero sí hay uno, espérate, un exdiputado que está más bacheado y iluminado. ¿Quién? ¿Echazarreta? Seamos serios. Y hablando del tema de la reelección, desde luego existe la posibilidad y el escenario que Cecilia Patrón o su partido tomen la decisión de postularla de nueva cuenta en el 2027. Para mí sería arriesgado. Todos sabemos que el camino que seguiría para Cecilia sería el 2030. No necesariamente esa meta tiene forzosamente que pasar por la joya de la corona otra vez. La pregunta es, ¿a quién postular por Acción Nacional? Porque está flaca la caballada. Pues la única que al momento es Cecilia. Y para el 2030, a fuerzas, tiene que ser una mujer porque hubo reformas en el Congreso en el que hay que... Paridad de En el género. 2030 tiene que ser mujer, para el 2036 tiene que ser un hombre y así consecutivamente. Entonces, el choque sería Cecilia con, Una mujer. o con otras mujeres, porque todos los partidos tendrían que postular a una mujer. Bueno, si es que el PRI Salvo Movimiento Ciudadano, que podría postular hombre. Esto. Sí, en el caso de Cecilia, yo no creo que ella deje pasar la oportunidad de seguir en la palestra, y la exposición que te da el ayuntamiento es la ruta natural finalmente, ¿no? Lo hicieron, bueno, así lo hizo Mauricio Vila, fue alcalde y ya después brincó a la gobernatura, Renan 2 periodos consecutivos. Ahí sí te lo discutiría, mi estimado Fabio, porque lo que en su momento en la campaña del PAN se vendió como una fortaleza, la reelección de Renan, a final de cuentas se convirtió en un hándicap en contra, porque pues se convirtieron lejos de ser positivos, negativos. Los desgastes. El desgaste natural de una ciudad con baches, por ejemplo. Sí, claro, y lo hemos visto en varios ejemplos, ¿no? Donde la reelección a veces, como dices, te puede jugar en contra, ¿no? Pero si no tienes una ventana de exposición mediática que te da la administración pública o estar en una curul federal o local, pues también eso te empiezas a dar ciertos adeptos, ¿no? De que no vas a tener la oportunidad de hablar diario ante los medios, no vas a tener la oportunidad de tener el contacto con la gente, aunque haya sus riesgos en contra. Pero bueno, ese es un riesgo que habrán de valorar ellos, o si vale la pena, ¿no? O verlo de descansar, entre comillas, un poco la imagen, mantenerte en redes sociales y desde luego el trabajo en tierra ese no desaparece. El tema es que estar en territorio también cuesta. Claro. Ahora, también la gobernatura tiene su desgaste. Eso es De hecho, hay algo que yo vi en las elecciones pasadas, cuando Renan iba a las colonias, que fue pocas a las colonias que fue de Mérida, la gente decía, ¿que no hay otro? ¿Que no se ha cansado de robar? Y esa es la percepción de la gente. La gente busca a alguien fresco, alguien nuevo que realmente les cumpla. Y él no cumplió, Renan, pues simplemente lo más sencillo, las calles, el aumento del predial, la falta de servicios oportunos, pues No, como decía Israel, creo que en los 6 años anteriores de la administración municipal, sí siento que hubo una zona de confort, ¿sí? Sintieron que por lo que se había logrado, adeptos o no, a nivel del gobierno del estado,
el Parque La Plancha, lo del Yetrán, que ahora es un hándicap en contra, incluso el mismo vaivén, ¿no? Que también es un instrumento que el gobierno del estado habla como herencia maldita, y otras obras que se consiguieron. Entonces pensaron que por ahí ya podían tener el arrastre y el jale suficiente, pero no fue así, ¿no? Incluso, pues, Cecilia recibió una ciudad, la verdad, convulsionada en la parte de las vialidades. Sí, el tema de los baches apenas empiezan a superar esta crisis que recibió con mucho esfuerzo pues la gente tendrá la mejor calificación de lo que hoy se está haciendo en las calles. Pero ese es un solo reto, porque ella se comprometió a cambiar las lámparas de toda la ciudad y es algo que le va a costar mucho. Ya van 38,000. Pues 38,000, oye, espérate, no, Algo se empieza, por ahí se No, sí, ella se comprometió en campaña a cambiar el 100% de las luminarias por LEDs. El problema no es, puedes conseguir a lo mejor todas las luminarias, pero colocarlas, la logística que esto te lleva, pues sí. Ahora, hay sectores de la ciudad que en efecto están en tinieblas y sí te da hasta miedo caminar por ahí y no te tienes que ir a lugares muy remotos en las periferias. Estamos incluso hablando de zonas céntricas o incluso ciertos fraccionamientos, que también ese es un problema que empieza a tener Cecilia, ¿no? Y todos los que vayan a ser gobernantes de la ciudad. Cada vez hay más fraccionamientos, cada vez hay más desarrollos inmobiliarios y eso también tarde que temprano va a recaer en la propia administración municipal y ese es un problema, ¿no? No es lo mismo gobernar dentro de la ciudad, dentro del periférico, a que de repente te encuentres con una ciudad Cauquel, que te encuentres otras microciudades como las Américas, el Gran San Pedro, Floresta, etcétera, y que están creciendo, o el sur, Tixcacal, que están construyendo indiscriminadamente y al final de cuentas es el mismo personal municipal para atender a la misma población, pero cada vez más creciente. Y a esto que estamos viendo, el análisis del primer año de Cecilia Patrón, empiezan a surgir también otros elementos, otros actores políticos, una Angélica Araujo que reaparece en redes sociales, el propio Raúl Paz, que es funcionario del canal del Congreso, pero de repente se da sus escapaditas como para darle un pequeño... No se resigna. Exactamente, ¿no? Echar un vistazo a lo que ocurre en Mérida. Son elementos que ahí están, no sé qué tanto ruido estén causando o finalmente si van a lograr su objetivo, pero son la sal y la pimienta de este momento. ¿Crees que de repente empecemos a ver ahora sí como The Walking Dead? Pues Yo creo que revivieron los muertos de la política. pues yo creo que que Siempre pasa, ¿no? Es natural. van a empezar a ponerle el pie, el talón, la pierna, la mano, todo para que caiga. De repente dicen, otra vez que no había desaparecido. No, si yo nunca me fui, siempre estuve trabajando por la sociedad, estuve dando clases, ya sabes cómo se las gasta, ¿no? Entonces, como veo que hay mucha ansiedad, estamos muy temprano, estamos Muy anticipados. a mediados del 2025, pero ya cuando empiezas a ver que, pues yo bacheo mejor y más barato, ¿cómo la ves? Pues estás hablando para el 2030. Digo, para el 2027 por lo menos, ¿no? Hoy le apretaron así vamos a prender el motor. Ajá. Eso es lo que pasó, le escuchaban el motor. Sí, como que, y Cecilia ya tuvo que contestar ayer, ¿no? En su gira acá en Pacaptún. Ya dijo que ella, pues esas cosas, ella por el momento ya pasa de lado con ese tipo de declaraciones, que ella está enfocada. Lo que te va a decir. Ella no va a entrar a la confrontación y creo que es lo el correcto. camino, ¿no? El camino. Mal haría. Ahorita no es para engancharse, ¿por qué? Porque además ellos tienen otras estructuras, es la verdad. Entonces, ¿quién se va a poner ahorita a estas alturas del partido? Este es tu primer año apenas, entonces ya te preocuparás de esto en enero del 2027 o diciembre del 2026, no sé. Pues hay que esperar, pero todavía es temprano y hay muchos retos por delante. Bueno, así se va el primer año de Cecilia, pero pues que por la ciudadanía, ¿no? Creo que es lo más importante, ¿no? Pero sí, de que le van a empezar a cada vez a poner más piedritas en el camino, de eso no tenga y ella lo sabe, tiene mucha experiencia y muchos años en la política, ¿no? Oigan, quien también, pues está empezando a salir en la palestra, que empiezan a pegarle, empieza a salir en ciertas redes, es al senador Jorge Carlos Ramírez Marín. ¿Cómo ves, Isra? Pues hay toda una campaña, ¿no? O no sé si de fuego amigo, guerra sucia interna, pero casualmente sale el tema del restaurante y bueno, pues se le han ido a la yugular. La finca, la hacienda, ¿no? Que dijera, Finca, la hacienda, sí, pues la finca, la hacienda, el restaurante, la casa, el coche. se le han ido a la yugular
y vamos a ver si es cierto o no es cierto, porque hay que tener las pruebas. Mire, el momento estamos en una etapa del país donde hasta tener un reloj te están revisando con lupa. Y el problema es que a veces el fuego viene desde casa, el fuego amigo. Yo no sé si el senador Jorge Carlos Ramírez tenga más amigos o adversarios a donde se fue a meter que de donde salió. No sé tú. Sí, vamos, Morena a nivel nacional, pues es un hervidero, ¿no? Los que están apoyando a la presidenta Sheinbaum, los que siguen apoyando al presidente Andrés Manuel López Obrador, y ahí está el choque de trenes interno. Sí. Además, y los que se dicen todavía con esta idea muy romántica, fuimos los fundadores y yo estuve a la mano con AMLO, estos que llegan de fuera, ¿qué hicieron con los priistas? Los mandaron al verde. No entraron de lleno a Morena, digo, no, solamente unos cuantos, ni que fuéramos todos Manuel Bartlett, ¿verdad? Pero normalmente a un Erubiel Ávila, ¿a dónde lo mandaron? Al verde, ¿no? Como que ahí es el purgatorio, si quieres verlo así, ¿no? Y a lo que tenemos que ver si en determinado momento el senador Jorge Carlos Ramírez, a la hora de que, porque va a tener que buscar un proyecto político, si no, ¿para qué te cambias de partido? Si estás viendo que donde estás ya no hay más para dónde darle, aunque se enojen mis amigos los priistas, te cambias a un partido, una opción política, que es la Cuarta Transformación. No es Morena, es la Cuarta Transformación, ¿no? Pero en la cuarta te dicen, te vas con los verdes, porque aquí, pues espérate tantito, todavía hueles a azufre, etcétera. Bueno, está bien. Pero va a tener que buscar un proyecto político. Y en ese proyecto político, pues va a tener que tocar puertas y va a tener que elegir un bando. Porque los bandos ahí están muy marcados, ¿no? Y ustedes saben que las candidaturas bajan del centro del país y más en un partido tan centralista como es Morena. Entonces, ¿contra quién va a tener que batallar Jorge Carlos? Y sobre todo, ¿de dónde va a venir? ¿Quién le va a tirar? ¿El PRI? El PRI no le va a tirar. ¿Los panistas? Tampoco. Entonces, y él lo sabe también, es un político de muchos, pero muchos años. Él sabe que si empieza a ver ciertas publicaciones, no vienen de la oposición moralmente derrotada. ¿De dónde podría venir esto? Sí, viene de adentro y que es consecuencia también de esta guerra intestina que estamos viendo, el caso de Adán Augusto que ha servido también para, ahora sí que exacerbar los ánimos al interior de Morena, ir apartando a algunos grupos al interior del partido Guinda y entre las patas se llevan a figuras locales, como es el caso del propio Jorge Carlos Ramírez, Verónica Camino y otras figuras más locales. Claro. Ahora, en el caso de Verónica, pues también de repente ves que un día le tiran de que Verónica se está cayendo y luego al día siguiente otra publicación, Verónica para presidir la mesa directiva del Senado, que eso es un show, por cierto, con eso de la renuncia de un senador del PRI, el PRI por primera vez en más de 90 años se quedaría fuera de la mesa directiva del Senado. Eso es algo que para ellos es de verdad un tiro en la nuca, pero no sé aquí tú cómo lo ves. Bueno, si llega a este puesto, pues ese es el reflector para ella, porque ella va a buscar para el 2030 ser la gobernadora, la candidata a la gobernadora de Mínimo. Entonces, Ese es la cantada. ese es un reflector muy importante para ella. Entonces, lo va a buscar, lo va a pelear a muerte. Y sabemos que Verónica no es de las que precisamente negocia mucho. Ella va y quien esté enfrente de mí, pues quítate con permiso, porque ella es como un tren que siempre está buscando, pues No como el Tren Maya, porque ese se descarrila. Muy querido por unos, muy odiada por otros. es que ese es el tema, que con la senadora no hay términos medios. O la quieren muchísimo o tiene sus adversarios. Como el América. Es como el América y los americanistas. Por cierto, quiero mandarle un saludo a la persona que ha hecho posible todo este esfuerzo informativo, es el señor Manuel Kawich Verde. Estamos aquí grabando en los estudios de al interior del estado, aquí en el fraccionamiento del Parque. Muchísimas gracias a Manuel Kawich y esperemos que se anime a salir este cuadro, a participar, aunque diga que no, le prometemos no hablar de la América ni del Gato Ortiz. Que va a la América, el empleado de la América, no, el elector, el Gato Ortiz lo quiere para gobernador, dice que por qué no lo traemos a Yucatán. Bueno, mi Alex, pues finalmente viene un tema más importante también, y tú que estás tan metido ahí entre las curules, ¿cómo es el ambiente actualmente? ¿Cómo describe así previamente, porque ya el productor nos está carreando, cómo percibes el Congreso a un año? ¿Cómo se han acomodado las fuerzas? Yo veo los panistas
que todavía no terminan de acomodarse como oposición. No han terminado de acomodarse como oposición, les incomoda que Mucho. no son mayoría calificada, sigue resaltando su clasismo, su doble moral. No, desde creencia, Y enfrente se le pone Morena, que es mayoría, con el texto o el argumento que representan al pueblo. Y un PRI, pues prácticamente muy apagado, aunque su representante Gaspar tiene un largo colmillo, pero pues hace poquito lo dejó su diputada que tenía, y no es la primera que le ocurre. La legislatura pasada, la actual diputada de Maya se le fue. Movimiento Ciudadano, bueno, pues con 2 legisladores no hace mucho, igual que el PT y el Verde, pero pues que son aliados de Morena. Obviamente son 4T, ¿no? Sí. Pero ¿cómo sientes? A mí me preocupa mucho que veo que el debate no se da, ¿no? Estamos viendo un debate, ¿no? Y no vemos construcción y que para eso se contrataron finalmente. No hay debate. ¿Por qué? Porque no sabe. Muy pocos, 1 o 2, saben hacerlo. hay quienes no rebusan porque Dios es grande. Eso, esa es la realidad. Sí. Y hay 1 o 2 que nada más saben usar la tribuna y la demás. La verdad es que dan flojera escucharlos. Y hay otra cosa muy representativa de algunos que creen que tienen la verdad absoluta por ser diputados. Y cuando suben a la tribuna, ay Dios mío, o sea, Como dice Irra. nomás no rebuznan. Hay un pobre debate, escaso oficio político quienes lo tienen, como son Alejandro Cuevas, Roger Torres, el propio Gaspar, están agazapados, no quieren entrarle. Estamos como en un partido de fútbol donde los veteranos se andan cuidando y que nada más juegan los últimos 5 minutos del partido, asiste el Congreso. Para meter el gol. Ahora, ¿no sientes que la mayoría, como ocurre en las mayorías parlamentarias legislativas, porque aquí en el Parlamento, legislativas, a veces la mitad se tira a la hamaca porque dice, finalmente, pues a mí me contrataron para venir al gardejo nada más? Hay 2 diputados que entraron del PAC de último momento. Recordarán que se fueron a los tribunales y llegaron. Y sacaron a una del PT y a una del Verde. Esa del Verde, que fue alcaldesa de Tinún, la verdad no es que yo la quiera. Pero si hubiera estado esa mujer en el Congreso, al menos se debía subir a la tribuna a decir pendejada y media y encender el Congreso y tratar de hacerme por las ojos. Alicia, hablas de Alicia, la alcaldesa de Tinún. Esa alcaldesa de Tinún. Sí, pero ahorita le metieron un proceso legal, güey. Pero era la única. A la profesora Alicia, Así como que podía levantar la voz y llegar a algo de los demás. No, o sea, ¿sabes qué pasa también? Que todo para poder decir, aunque sea buenos días, tienen que pedirle permiso a Roger. Esa es otra. Si no la autoriza o el niño del PAN, eso. Y están muy amarradas, ¿no? Y les dan chance con sus temas de agenda social que no son malos. La agenda asistencialista no la critico, pero por supuesto que es muy necesaria y es muy importante, pero para aprender el debate y que la gente, ¿tú cuántas legislaturas no has cubierto aquí, por el amor de Dios? Y ahí eran muy intensos los debates, ¿no? Sí, ahí, para empezar, se carece de una agenda legislativa seria, que se desarrolle en función de temas. Nunca se conoció al inicio sobre qué tópicos va a trabajar esta legislatura. De repente, cada bancada, Movimiento Ciudadano, presentó sus propuestas en un bloque, el PAN también algo muy general, pero es un trabajo desdibujado de la legislatura local. Inclusive en ese tema, el PRI en la legislatura pasada convocaban a los medios de comunicación a presentar su agenda. Buena o mala, pero la presentó muy detallada de qué es lo que iban a hacer. Sí, se tomaron el tiempo. Y ahora, no, la verdad es que quedan a deber. Que dijeron, vete a las copias. Y no hay que confundir esto con una exacerbada legistitis, de legislar todo. Porque de repente las y los diputados utilizan los temas solamente para hacer la nota del día de la sesión, pero no porque en realidad la reforma que se apruebe a la postre tenga una aplicación. Las leyes deben ir acompañadas de presupuestos, si no, son letra muerta. Y este presupuesto te habla de un estudio legislativo. No se trata más de que porque una vecina me dio un tema, le dije a mi secretario, desarróllamelo, le preguntó a la inteligencia artificial. O para conectar con grupos de activistas o para responder con alguna agenda
que nada más sea mediática, pero que en la práctica no se lleva a cabo. Se están enfocando, perdón, así que bueno, te dejo ahorita en ese tema. Están buscando quedar muy bien siempre con los grupos activistas. Con todos. Y ese 90%, 95% de las iniciativas que presentan va enfocado a eso, ¿no? Muy pocas iniciativas realmente van a hacer un cambio y como toda iniciativa o toda ley aprobada, se necesita presupuesto. Te cuento una. La diputada Manuela Cocón presentó una ley en tema de abejas y miel. Pero, ¿qué pasa? No hay esa ley pretende regular el uso de agroquímicos, la producción de miel, el cuidado de las abejas, pero ¿qué se ocupa? Pues, dinero. Y si no hay dinero, pues ¿cómo vas a aprobar la ley? Queda ley muerta, como dice Israel. Hay muchas otras pues llamadas de vetate, porque a veces ni iniciativas son. Y la verdad es que para todo se ocupa dinero. Es por quedar bien con grupos. Así es. Bueno, y bueno, hay una cosa importante que hacen. Ojo, pasó. No aprobaron el cambio del artículo 1 constitucional de la Constitución Política de Yucatán, en el que un juzgado le decía al Congreso que tenía que legislar para reformar ese artículo para que el aborto sea legal. La interrupción del embarazo quede homologado como bien a nivel nacional. No se aprobó. Sí, O sea, consecuencias a futuro y tarde o temprano lo tendrá que cambiar. no, de hecho han hablado de que hasta la Suprema Corte, que este asunto, viene un cambio de Suprema Corte, por cierto, ahorita en septiembre. Entonces yo creo que los escenarios judiciales van a estar bastante nebulosos hasta que esto se asiente bien, porque es mucho polvo el que se levantó. Y creo que por ahí para la legislatura, pues por lo menos para los grupos, en este caso del PAN, que están en contra de esta medida, pues para ellos es tiempo, va a ser tiempo de oro. Es correcto. Bueno. Israel, Un placer, amigos. que es el primero de muchos, ¿no? Así es. Alex, La primera edición de muchos. bueno. Gracias, Moisés Alcántara estuvo en la producción y nuevamente gracias a don Manuel Kawich Verde por la oportunidad de dejarnos estar frente a estas cámaras. Síganos en nuestras redes sociales, vamos a estar en distintas plataformas. Esto es Sin Anestesia y nos vemos la próxima semana. Muchas gracias.